Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Se nos cayó el internet, problemas de la tecnología, no problema nuestro, así que pedimos disculpas y vamos entonces a dar inicio nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Así que les invito a disponer su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, te doy gracias y bendigo tu santo nombre en esta noche, colocando este estudio en tus manos y pidiéndote, Señor, que dispongas el corazón y la mente de todos mis hermanos y amigos, miembros de la Iglesia Lluvias de Gracia que están escuchando y están conectados esta noche para recibir el mensaje de tu santa palabra. Pon tus palabras en mi boca y concédeme, Señor, enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos, y dispón, Señor, la mente y el corazón de mis hermanos para que todo lo que enseñe sea conforme a tu verdad y que ellos sean ricamente edificados, consolados y animados a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio que hemos venido realizando acerca del conocimiento del Evangelio, es una serie que hemos venido desarrollando conociendo el glorioso Evangelio. En la enseñanza pasada vimos la necesidad de nuestra reconciliación con Dios. El día de hoy consideraremos el medio de nuestra reconciliación con Dios. Este medio no es otro que el perfecto sacrificio de Cristo, porque no hay otra manera en que el pecador se pueda reconciliar con Dios, sino solo a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso en en Hechos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es el de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, lo que Él hizo por nosotros en su ministerio terrenal. Así que Él es el único medio para nuestra reconciliación con Dios. Por lo tanto, hoy estaremos hablando de Cristo como el perfecto sacrificio. Así que dispongan su mente y su corazón, hermanos. La enseñanza lleva por título Cristo, el sacrificio perfecto. La palabra sacrificio viene de la palabra latina sacerfacere, así se pronuncia en latín, sacerfacere, de ahí viene la palabra sacrificio. Esta palabra está compuesta de dos palabras, sacer y facere. Sacer significa santo o sagrado, y facere significa hacer. O sea que sacrificio significa hacer santo o sagrado. Eso significa sacrificio, hacer santo o sagrado. En el idioma hebreo y en el idioma griego, en el que fueron escritos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, las palabras usadas son principalmente Sebat y Tisía. Esas son las dos palabras usadas, Sebat y Tisía. Ambas palabras significan o refieren a algo que es sacrificado o matado como ofrenda en lugar de otro. Así que en la Biblia, sacrificio implica sacrificado o matado en ofrenda en lugar de otro. Y en latín significa hacer santo o sagrado algo. Así que teniendo en cuenta estos significados de lo que implica el sacrificio, hablemos de Cristo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Para poder entender
¿Por qué Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados? Tenemos que contestarnos dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? El porqué de los sacrificios y el cómo de los sacrificios. Entonces vamos a mirar en primer lugar el porqué de los sacrificios y luego miraremos el cómo de los sacrificios. Veamos en primer lugar el porqué de los sacrificios. Siempre que preguntamos ¿por qué esto? Entonces esto nos lleva al pasado. Cada vez que usted pregunte ¿por qué? Esto nos va a llevar al pasado, es decir, al origen. Si ¿por qué? Indica que nos lleva al pasado, entonces para poder entender lo que significan los sacrificios, tenemos que ir al pasado, es decir, al origen de las cosas, a las causas de las cosas. En otras palabras, tenemos que ir al génesis de las cosas. Y precisamente vamos a ir al libro del Génesis, donde se encuentra el origen de los sacrificios. La Biblia nos enseña que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Eso nos enseña la Biblia. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador, es decir, del transgresor de su santa ley. En otras palabras, todo aquel que viola la santa ley de Dios debe pagar con su propia vida, es decir, morir por su transgresión. Eso demanda la justicia de Dios. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, y la ley de Moisés es la ley de Dios. Cada transgresor debe pagar con su propia vida por la transgresión de la santa y perfecta ley de Dios. Dios advirtió a Adán y a Eva que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Y ellos, en un acto de incredulidad y de desobediencia, tentados por Satanás, comieron y como consecuencia entró el pecado al mundo. Y por consiguiente entró la muerte espiritual y la muerte física al mundo. Así que la muerte espiritual y la muerte física vinieron a nuestros primeros padres y por ende a toda su descendencia hasta nosotros hoy en día en toda la humanidad. Así que esta es la grave consecuencia del pecado. Al violar la santa ley de Dios, ellos pagaron con su propia vida en la violación de la perfecta ley de Dios. Por eso la Biblia enseña, o la justicia de Dios enseña, que la muerte del pecador es la paga por el pecado. Observen lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17, para remontarnos al origen, al génesis de los sacrificios. Dice así Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el mandato de Dios al primer hombre era que de todo árbol del huerto que Dios había creado podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer, porque si comiera de él, ciertamente moriría. O sea que aquí nos está mostrando la palabra de Dios, que la paga del pecado, que la paga de la desobediencia al mandato de Dios es la muerte. El hombre comió, el hombre desobedeció y por ende vino el pecado, vino la muerte a todos los hombres, a todo el género humano, porque recordemos que Adán es nuestro representante federal o la cabeza representativa de toda la humanidad. Por tanto, el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que nos enseña Romanos 5:12 por boca del apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el testimonio de la Escritura es claro. La Biblia nos enseña que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. En otras palabras, todo aquel que viola la ley de Dios debe pagar con su propia vida, es decir, debe morir por su transgresión. Así que, teniendo en cuenta esto, si la muerte pasó a todos los hombres, entonces todos los hombres deben pagar con su propia vida la violación a la norma santa y perfecta de Dios. En consecuencia, todos estamos bajo la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte, la destitución eterna de la presencia de Dios en cuerpo y alma. Esa es la sentencia de Dios para toda la humanidad. Entonces, tan pronto Adán y Eva, como leímos ahorita en Génesis 2, 16 al 17, tan pronto Adán y Eva comieron del árbol del fruto prohibido, lo que vimos ahorita en Génesis 2, las Escrituras nos dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas y se cubrieron con esos delantales. En otras palabras, ellos cubrieron la vergüenza de su pecado, la vergüenza de su desnudez, de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a lo que se les ocurrió. Como violaron el mandamiento, ahora conocen que están desnudos, sienten vergüenza y ahora tratan de tapar la vergüenza de su desnudez, haciendo improvisaciones de acuerdo a lo que ellos se imaginan, de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a lo que se les ocurrió. Observen lo que dice el texto sagrado. Vamos a Génesis 3, 7 al 21. Génesis 3, 7 al 21. Dice la palabra de Dios. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Como hemos visto, en esta lectura es supremamente importante entender lo que pasó con Adán y Eva después de que desobedecieron, después de que pecaron contra el Señor comiendo del fruto del árbol prohibido. Tan pronto Adán y Eva comieron del árbol del fruto prohibido, las Escrituras nos dicen, como leímos anteriormente, que sus ojos fueron abiertos. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se hicieron delantales de hojas. Dice que cosieron hojas y se hicieron delantales para cubrirse. En otras palabras, ellos cubrieron la vergüenza de su pecado de acuerdo a su propio parecer y de acuerdo a lo que se les ocurrió, como les dije anteriormente. Hermanos, nuestro pecado no se tapa de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos, de acuerdo a lo que se nos ocurre. Nuestro pecado debe taparse de la manera que Dios lo ha establecido. Yo les hago una pregunta. ¿Dios aceptó el vestido de las hojas de Adán y Eva que se hicieron para cubrir su desnudez? La respuesta, ¿cuál es? Dios no aceptó. El pasaje nos enseña que Dios no aceptó las hojas como atuendo para cubrirse la vergüenza de su desnudez, la vergüenza de su pecado. Nos dice el versículo 21 del texto que leímos, que Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto nuevamente a ustedes, mis amados hermanos, ¿qué tuvo que hacer Dios para sacar las pieles y vestir a nuestros primeros padres? La respuesta es lógica y la encontramos en las Escrituras. Dios tuvo que sacrificar 2 animales para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Dios tuvo que sacrificar 2 animales. Así que Dios desde el principio está enseñando al hombre que para poder cubrir la vergüenza de su pecado, una víctima inocente debe ser sacrificada para poder cubrir o pagar la deuda de nuestros pecados, para poder estar sin vergüenza delante del Señor. Desde aquí, desde el Génesis, Dios lo establece. Adán y Eva tuvieron que ver con sus propios ojos cómo una víctima inocente tuvo que ser sacrificada por el Dios que la creó en lugar de ellos para ser cubiertos de su desnudez. Así que el pecado produce muerte, el pecado trae vergüenza, el pecado nos aleja de Dios, el pecado hace estragos en nuestra vida. Por eso ellos, al sentirse avergonzados, cogieron hojas y se cubrieron para poder cubrir la vergüenza de su desnudez, pero Dios no aceptó esas hojas, esos delantales que ellos se hicieron y los rechazó. En su defecto, Dios sacrifica 2 animales y les hace túnicas de pieles y los viste. La palabra túnicas ahí, en el hebreo, hace referencia a vestido que cubre desde los hombros, desde abajo de la cabeza hasta los pies. El único que puede cubrir toda nuestra vergüenza espiritual, todo nuestro pecado, de pies a cabeza, es el mismo Dios, amados hermanos. Nosotros no podemos cubrirnos a nosotros mismos. Así que Adán y Eva tuvieron que ver con sus propios ojos, instruidos por Dios, como una víctima inocente, en este caso 2 animales, tuvieron que morir en su lugar para poder ser cubiertos de su desnudez. Mientras que las hojas con las que se cubrieron Adán y Eva representan las obras humanas
que no pueden hacer justos delante de Dios a nadie, las túnicas de pieles con las que el Señor vistió a Adán y a Eva representan la justicia de Dios, representan la justicia proporcionada por Dios, con la cual ellos pueden cubrir para siempre la vergüenza de su pecado. Las víctimas de animales fueron un regalo de Dios y no el trabajo del hombre para que el hombre pudiera cubrir la vergüenza de su pecado. Fue el Señor el que creó los animales, fue el Señor el que sacrificó a sus animales para sacar sus pieles y cubrir a Adán y a Eva en la vergüenza de su pecado. En consecuencia, Dios les está diciendo a ellos y le está diciendo a toda la humanidad que la salvación proviene de Dios, que la salvación es un regalo de Él y que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Todo lo que el hombre haga para justificarse delante de Dios por su pecado, Dios no lo acepta. No lo acepta porque a Él no le es agradable. Vemos aquí que Él no aceptó los vestidos de hojas que ellos se hicieron. Y Él tuvo que hacerles vestidos para poder cubrir la vergüenza de su pecado. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 10, que hace referencia a esto. Isaías 61, 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Amén. Vemos en este texto, hablando del pueblo de Israel, el profeta Isaías dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Los hijos de Dios, los que han sido perdonados sus pecados, se gozan en Jehová. Su alma se alegrará en mi Dios, dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. Aquí aparece la metáfora, la figura. Es Dios el que nos viste con vestiduras de salvación, como vistió a Adán y a Eva en el huerto del Edén cuando pecaron, y ellos se habían puesto hojas para cubrirse. Así que desde allá viene la enseñanza. No podemos cubrirnos nosotros mismos el pecado. Dios mismo es el que nos viste con vestiduras de salvación. Luego dice: me rodeó de manto de justicia. El manto de la justicia perfecta del Santo Hijo de Dios se puso en el cuerpo, alrededor del cuerpo de Adán y Eva, para cubrir la vergüenza de sus pecados, hermanos. Por eso dice: me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y luego dice: como a novio ataviado y como a novia adornada para sus joyas. En otras palabras, Dios es el que embellece lo horrible de nuestro pecado. De la única manera que nosotros podemos presentarnos aceptables delante de Dios es si Él mismo nos viste con sus vestiduras de salvación, para poder ser agradables a Él. De lo contrario, cualquier atuendo, cualquier vestido, cualquier obra que tú y yo hagamos para poder justificarnos delante de Dios en nuestro pecado, no sirve para nada, mis hermanos. Es Él el que nos viste con vestiduras de salvación. Él es el que nos rodea con manto de justicia, la justicia de Jesús, que es imputada a nuestro favor para poder ser justos delante de Él. Él es el que nos viste como a novio y como a novia cuando se van a casar. Démosle gloria a Dios, porque Él es el único que nos puede presentar justos, aceptables en el trono de su gracia, porque Él mismo se propuso salvarnos desde antes de la fundación del mundo, proveyendo el vestido perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor. Ahora, después de haber visto esto,
miremos el cómo de los sacrificios. Ya miramos el porqué de los sacrificios. El porqué de los sacrificios es porque si no hay un sacrificio hecho por Dios, el hombre no puede presentarse justo delante de Dios. No puede cubrir la vergüenza de su pecado. Entonces, ese es el porqué de los sacrificios. Ahora miremos el cómo de los sacrificios. La Biblia no solamente nos habla de los sacrificios para quitar el pecado, sino que también nos habla del cómo debía ser el sacrificio para poder quitar el pecado. En otras palabras, nos habla de cómo debería ser el animal sacrificado para quitar el pecado. ¿Qué clase de animales sacrificó Dios para hacer túnicas y vestir a nuestros primeros padres? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué clase de animales sacrificó Dios para hacer túnicas y vestir a nuestros primeros padres? Esos animales fueron corderos. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que ir a Génesis 4, versículos 1 al 5. Génesis 4, versículos 1 al 5 dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, o pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Este pasaje es muy significativo porque nos habla de el cómo de los sacrificios. ¿Qué clase de animales sacrificó Dios? Entonces es la pregunta. Yo les dije que fueron corderos y les dije que cómo lo sabíamos al leer el texto que acabamos de leer. Vemos aquí en el texto que acabamos de leer que cuando Adán y Eva tuvieron 2 hijos, estos hijos después de que crecen traen una ofrenda a Dios. Caín trajo de los frutos de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. ¿Quién enseñó a Caín y Abel a traer ofrenda o sacrificio a Jehová? Indudablemente fueron sus padres. ¿Qué clase de sacrificio trajeron? Uno trae fruto de la tierra y el otro trae un cordero de lo más gordo. Así que por esto podemos nosotros inferir que los animales que Dios sacrificó en el huerto del Edén para cubrir a Adán y a Eva fueron corderos, porque esto mismo es lo que trae Abel cuando viene a ofrecer sacrificio a Jehová, a Dios. Trae un cordero de lo más gordo para sacrificarlo al Señor. ¿Quién le enseñó a ellos que eran corderos? Indudablemente fueron sus padres, Adán y Eva, porque Adán y Eva vieron a Dios sacrificar 2 animales para poder cubrir la vergüenza de su pecado. En consecuencia, estos padres le enseñan a sus hijos que debían traer un cordero para sacrificarlo y poder ser libres de la culpa de su pecado. Fueron ellos los que enseñaron a sus hijos, como tú y yo debemos enseñar a nuestros hijos que de la única manera que podemos cubrir la vergüenza de nuestro pecado es con el Cordero perfecto que es Cristo el Señor. Así que, mis amados hermanos, aquí hay una gran pedagogía para cada uno de nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a ofrecer a Dios el sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto, obviamente, es Cristo. Presentarnos ante Dios en los méritos del sacrificio perfecto, como más adelante lo veremos. Así que estos padres enseñan a sus hijos que el sacrificio para quitarle el pecado y para ser libres de la culpa del pecado debe ser un cordero. Ahora, ¿cómo debía ser este sacrificio? Es la pregunta que nos hacemos.
La Biblia nos enseña aquí en Génesis que debía ser un cordero perfecto. Los corderos que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva eran corderos perfectos, eran corderos sin defecto, eran corderos que estaban en el paraíso, por lo tanto eran corderos sin ninguna contaminación, eran corderos supremamente perfectos, porque eran corderos que estaban en el paraíso, de los animales, de todas las maravillas perfectas que Dios creó cuando hizo los cielos y la tierra. Así que estos corderos estaban en el paraíso y eran perfectos. Así que la primera característica para presentar la ofrenda a Dios o el sacrificio a Dios es que tiene que ser perfecto. El cordero tenía que ser perfecto. ¿Cómo fue el cordero que Abel llevó como sacrificio por su pecado? La Biblia nos enseña en lo que hemos visto que este cordero tenía tres características. Tres características tenía el sacrificio de Abel. En primer lugar, era un cordero primogénito, es decir, el primer cordero que nacía de la manada, el primogénito. En segundo lugar, era uno de los más gordos. La Biblia dice ahí en el texto que leímos que Abel trajo de los primogénitos y dice de sus ovejas de lo más gordo. Así que en primer lugar era un cordero primogénito, en segundo lugar era un cordero de los más gordos. En otras palabras, fue un cordero perfecto, sano, sin defecto, el que Abel trajo como ofrenda para Dios, como sacrificio para Dios. En tercer lugar, este cordero o este sacrificio que Abel presentó, en él había sangre, porque el cordero debía ser sacrificado, muerto en lugar de Abel, para que Dios pudiera justificar su pecado. Así que, en tercer lugar, la característica del sacrificio era que debía tener derramamiento de sangre. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 22, la palabra de Dios enseña. Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que este sacrificio, para poder ser justificados y ser cubiertos de nuestro pecado, tenía que derramar sangre. Así que repitamos las tres características de la ofrenda o del sacrificio que sirve para quitar el pecado. Un cordero primogénito, uno de los más gordos, en otras palabras, un cordero sano, sin defecto, de lo mejor, y en tercer lugar, pues que fuera sacrificado, que derramara sangre. ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? La ofrenda que presentó Caín a Dios. Es una ofrenda que no tiene sangre. No fue un animal lo que Caín presentó a Dios. Por lo tanto, no podía haber derramamiento de sangre. Pudo haber llevado de las primicias de sus frutos, pero esas primicias de los frutos no podían dar su vida en rescate por él. El texto también nos dice allí en la ofrenda de Caín, dice que trajo de los frutos de la tierra, simplemente dice trajo de los frutos de la tierra. Observen lo que dice. Verso 3, Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No dice más, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Muchos dirían, pero es que Abel era pastor de ovejas y por eso él trajo una ofrenda a Dios de las ovejas. Y que Caín era labrador de la tierra y por eso trajo los frutos. Algunos arguyen eso, pero mis hermanos, no era lo que Dios había enseñado para quitar el pecado. Dios le había enseñado a Adán y a Eva que para quitar el pecado debía ser un cordero, el que debía morir en su lugar. Abel pudo haberle vendido o dado un cordero a Caín si él se lo hubiese pedido. Pero Caín
obró de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a su propia manera de ver, y no le importó el estándar y las normas de Dios para presentar la ofrenda. En otras palabras, él ofreció conforme a lo que él se imaginó, conforme a lo que él creyó. Y entonces, por eso, Caín es desechado. La ofrenda de Caín es desechada. Dice el texto en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué hizo Dios? No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? Pues obviamente porque no era un cordero y no tenía derramamiento de sangre. Las hortalizas, los cereales no pueden derramar sangre. El único que puede derramar sangre allí en este caso era el cordero, que era sacrificado en lugar de la víctima. Por eso Dios no acepta ni ve con agrado la ofrenda de Caín. En conclusión, mis hermanos, indudablemente este sacrificio de Abel es tipo o sombra de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio que hace Dios en el jardín del Edén para vestir a Adán y Eva también es tipo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, que siglos después nacería en el mundo y voluntariamente, en obediencia al Padre, iría hasta la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que, hermanos, esta pedagogía de los sacrificios perfectos mencionados por Dios apuntan al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán, pastor, esto ya lo sabemos. ¿Y qué con que lo sepan? Tenemos que volverlo a repetir, porque el Evangelio consiste en eso, en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar para poder ser justos y ser presentados libres de mancha y de pecado ante Dios en el día del juicio. Aunque muchos dicen creer y entender, realmente muchos no viven de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos aún siguen confiando en Cristo y algo más. Siguen confiando en Cristo y en la Virgen María. Siguen confiando en Cristo y en sus buenas obras, en su buen proceder, en su propia moralidad. Y no, hermanos, no es Cristo y algo más. Es Cristo y solo Cristo el que nos justifica delante de Dios. Es su perfecto sacrificio. No hay otro que pueda presentarnos libres de culpa el día del juicio ante Dios. Solo Jesucristo. Él es suficiente para todas las cosas, mis amados hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Él es el que viene del mundo. Viene al mundo y muere en el mundo, en nuestro lugar, para librarnos de la condenación eterna. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Observen lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Juan 1, 29 al 34, palabras que dijo Juan el Bautista. Dice así la palabra de Dios. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios. Estas palabras que acabamos de leer son de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de una familia sacerdotal, de Zacarías e Isabel, o Elizabeth. Él conocía perfectamente el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y él sabía que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un Cordero perfecto que un día nacería en el mundo y vendría al mundo para pagar la deuda de nuestros pecados, morir en nuestro lugar y presentarnos libres sin mancha delante de Él. Por eso en el verso 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De a dónde viene la tradición o la enseñanza primaria del Cordero que quita el pecado del mundo? Indudablemente de lo que vimos anteriormente, de aquel Cordero que tuvo que ser sacrificado en el jardín del Edén para poder cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva para que pudieran estar delante de Dios. De aquel Cordero que Abel trajo a Jehová como sacrificio por sus pecados. De allá viene la enseñanza del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que Dios desde el Génesis 2 y 3 y 4 nos está enseñando que un Cordero nacería en el mundo para quitar nuestros pecados, para morir en nuestro lugar como sacrificio y revestirnos de su justicia para poder ser presentados libres de culpa delante de nuestro Dios. Y sigue diciendo Juan en el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está hablando de la preexistencia de Cristo, Juan el Bautista. Él sabía que él no era un hombre común y corriente, que este hombre que nacía en el mundo ya existía como Dios en la eternidad pasada, sino que se hizo hombre y se manifestó como hombre en este mundo, como uno de nosotros, para morir en nuestro lugar en la cruz. Él es nuestro segundo Adán. El Cordero de Dios es nuestro segundo Adán que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Por eso Juan dice que cuando le vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podía quitar el pecado del mundo? Muriendo en nuestro lugar para presentarnos libres de mancha, libres de culpa delante de Dios. Y ese Cordero era uno que existía desde la eternidad, porque es Dios mismo, en la persona del Santo Hijo de Dios, que tomando forma humana, se hizo como uno de nosotros y se ofreció de manera voluntaria, en obediencia al Padre, en la cruz, para librarnos de la condenación eterna. Y Juan sigue diciendo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Él vino anunciando que venía uno detrás de él, el cual no era digno de desatar la correa de su calzado. Y ese era el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que, hermanos, nosotros podemos entonces entender a través de esta enseñanza el día de hoy, que es muy importante entender desde el Génesis el porqué de los sacrificios, el porqué del Cordero, para poder quitar el pecado del mundo, para poder justificar al pecador delante de Dios por sus ofensas contra el santo y eterno y soberano Dios. Es por eso que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos en este texto sagrado, mis hermanos,
la importancia de entender esto del Cordero. Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Cuando dice de quién recibimos el pecado, de quién recibimos la muerte, de nuestros padres, no solamente de nuestros padres genéticos, sino de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros somos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí aprendemos que el oro y la plata son cosas corruptibles. Eso por lo que muchos se afanan y luchan todos los días son cosas corruptibles. Aún nosotros nos afanamos por eso. Y esas son cosas corruptibles. Pero nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es Cristo? Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo debía ser el cordero? Sin mancha y sin contaminación. Perfecto. Así que por eso estamos viendo en nuestro segundo punto el cómo del cordero. El cordero debía ser sin mancha y sin contaminación. Ese cordero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, según el versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis amados hermanos, el cordero que murió por nosotros fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el plan eterno de Dios fue hecho. Y Dios lo está desarrollando en el tiempo. Y todo lo que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo se cumplirá. Vemos que Él predeterminó que el Cordero vendría y ya vino. Que el Cordero pagara por nosotros en la cruz y ya pagó. Y Él prometió que el Cordero que pagó en la cruz, murió y resucitó, volvería un día. Y estamos esperando el cumplimiento de ese evento que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Así que confiemos en la palabra de Dios. Si ya se cumplieron todas estas cosas que les dije acerca de Cristo, estemos seguros que se cumplirá el día de su segunda venida, cuando Dios vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos. Y los que creyeron en Cristo y confiaron en Él como el sacrificio perfecto, como el Cordero perfecto en favor de nuestros pecados, iremos con Él a su presencia, al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde mora la justicia, y allí estaremos siempre con Él. Por eso, mis amados hermanos, que Dios les haya hablado a su corazón en esta noche, para que cada día valoremos más el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que fue entregado por nuestros pecados, para redimirnos del presente siglo malo. Ese Cordero que fue llevado, como dice en Isaías 53, como un cordero al matadero, que enmudeció y no abrió su boca, que allí se entregó, y aunque lo insultaban y lo escupieron, no se defendió, sino que encomendó a Dios la causa. Porque Él sabía que con su muerte y su resurrección, es decir, con su sacrificio, nos redimiría de la maldición del pecado y nos reconciliaría con Dios. ¿Cómo no hemos de amar a Cristo? ¿Cómo no hemos de servir a Cristo? ¿Cómo no hemos de vivir y amar a Cristo y vivir para la gloria de Dios, mis amados que me escuchan? Estas palabras que esta noche el Señor nos ha manifestado deben llevarnos a vivir una vida entregada al Señor, una vida agradecida con Dios, una vida que está dispuesta a ir una milla más con tal de agradar a Dios y de servirle cada día de nuestra existencia en esta tierra. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, mis amados hermanos. Ciertamente dice en Hebreos capítulo 10, 11 al 14 las siguientes palabras. Hebreos 10, 11 al 14. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante,
esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Viva Cristo! ¡Gloria a Cristo! Su sacrificio fue perfecto, mis amados hermanos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Por eso, cada año tenían que ofrecer un cordero para que sus pecados fueran perdonados. Y con eso, ese cordero apuntaba al sacrificio de Cristo que un día vendría. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La ofrenda de Cristo fue perfecta porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que nos puede reconciliar con Dios. Él es el Cordero que nos puede hacer amigos de Dios. Él es el Cordero del sacrificio perfecto. Él es el Cordero, mis amados hermanos, al cual nosotros en el principio vimos lo que significaba un sacrificio. Vimos que un sacrificio significa hacer santo o sagrado algo. Él es el que nos hace santos y sagrados a los ojos de Dios. Él es el que nos aparta del mundo. Su sacrificio nos apartó del mundo, su sacrificio nos hace santos, su sacrificio nos hace perfectos delante de Dios. Y por eso, Él es el único, y no hay otro, en que podamos confiar. Les invito en estos momentos, mis hermanos, a que con reverencia cada día usted se incline ante Dios y dé gracias al Creador por ese sacrificio perfecto de su Santo Hijo en favor tuyo y en favor mío. Glorifiquemos a nuestro Dios y gloriémonos en el sacrificio perfecto de Cristo, porque Él es el único que nos presenta justos y libres de mancha delante de Él. Oremos. Mi buen Dios, te doy gracias y bendigo tu santo nombre en esta hora. Y te suplico abra los ojos del entendimiento a cada uno de mis hermanos y de los amigos que están escuchando esta enseñanza, para que puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor, de tu perfecto sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario, que desde el primer libro de la Biblia nos muestra lo que lograrías con ese sacrificio, con esa pedagogía que Dios instauró desde el Génesis, mostrándonos que un cordero era necesario ser sacrificado para poder cubrir la vergüenza de nuestro pecado. Así como tú cubriste la vergüenza del pecado y de Adán, sacrificando animales para poder cubrir su vergüenza, así también tú, Señor, sacrificaste a tu Hijo para poder cubrir la vergüenza de nuestros pecados y vestirnos con tus vestiduras de salvación, con manto de justicia cubrirnos, Señor, la justicia perfecta de tu Hijo. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por tu Hijo Jesús? Ayúdanos a adorarte, Señor, a servirte y a vivir para ti cada día. Ayúdanos a reflejar el amor y la sumisión de Cristo al mundo, Padre Santo. Ayúdanos a perdonar al que nos ofende, a hacerle bien al que nos ultraja y nos maltrata, Señor, así como tu Hijo Jesús lo hizo por nosotros. Con eso mostramos que realmente Cristo vive en nuestro corazón. Con eso mostramos que realmente Él es nuestra justicia y Él es nuestro Cordero perfecto. Con eso mostramos que Él es nuestro vestido de salvación, que Él es nuestro atuendo de salvación, Señor. Ayúdanos a mostrar, Señor, al mundo que somos realmente tus hijos, Padre Santo, amando a nuestros enemigos y perdonándolos, Señor, de la manera que tú perdonaste a tus enemigos y oraste por ellos cuando te insultaban, cuando te escupían, cuando se burlaban de ti, cuando lo azotaban, cuando lo coronaban de espinas. Tú oraste por ellos y dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a mostrar ese amor, esa bondad, esa misericordia, esa entrega, ese servicio que tu Hijo Jesucristo mostró por nosotros. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo Jesús en el mundo, Padre. De hecho, tu palabra lo dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo
y que el propósito supremo con todos los que creemos en ti y a los cuales tú has santificado y has predestinado para salvación, es que lleguemos a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar estas palabras. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras arrogancias, perdona nuestras mentiras, Señor, perdona nuestra hipocresía y ayúdanos, Dios, a vivir para ti cada día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo sé que tú lo harás y la obra que tú comienzas en nosotros la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, un abrazo para todos. Que pasen una feliz noche, que Dios cuide su sueño y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos.